Bien, muy buenas tardes, darles la bienvenida nuevamente a la segunda semana por asesoría de pares en el curso de histología. Esta semana, chicos, vamos a ver el tema de tejido conectivo, ¿no? El segundo tejido que nos toca revisar, pues uno de los más especializados, ya que muy aparte de conocerlo por ser componente de muchos órganos y tejidos, va a tener que especializarse, ¿no? Vamos a encontrarlos quizás en el tejido óseo, en el tejido sanguíneo, entre otros, que vamos a ir comentando a lo largo de la asesoría. Bueno, el índice que vamos a manejar esta clase viene a ser las características del tejido, los componentes, que vamos a tener dos, las células y la matriz extracelular. Dentro de células vamos a encontrar lo que vienen a ser del tipo residente, las fijas, y el segundo tipo de células que son las no residentes, migrantes o transitorias. Y dentro de matriz extracelular vamos a encontrar también otros dos componentes importantes del tejido conectivo que vienen a ser las fibras, estas también se van a dividir, ¿no?, en cierta categoría, y la sustancia fundamental, que no es igual al líquido intersticial. Es un punto que hay que tomar bastante en cuenta. Luego la clasificación de este propio tejido, y vamos a hablar un poco más acerca del tejido adiposo, ¿no?, su origen y también su clasificación. Bien, chicos, quiero desarrollar de manera panorámica lo que es todo el contenido del tejido conectivo, las características, los componentes y la clasificación. Dentro de características, vamos a encontrar que el tejido conectivo tiene como origen embrionario solo una capa, que es la mesodérmica. La capa media, ¿no?, que habíamos hablado en lo que es tejido epitelial, esta sí estaba compuesta por 3 capas embrionarias. Luego, dentro de la función, la principal, vamos a encontrar el sostén, el soporte, entre otros sinónimos. La matriz extracelular, que viene a ser bastante abundante, y que a diferencia de la unión de las células epiteliales, que estaban muy juntitas y no permitían, ¿no?, tener espacio para otra cosa más, tenemos, bueno, en esta sesión al tejido conectivo con sus células, pero estas van a estar distribuidas, así separadas una tras otra, y vamos a encontrar que va a haber un color blanco alrededor de ellas, que viene a ser la matriz extracelular. Ese blanquito que vamos a ver es la matriz extracelular. Y luego vamos a ver, ¿no?, sus componentes, que son células más matriz extracelular. Ya que está el componente, nuevamente, células y matriz extracelular. Ok, importante, dentro de las células vamos a ver una clasificación conocida como células residentes y células no residentes. Dentro de las residentes vamos a encontrar a las células mesenquimales. Células mesenquimales, vamos a encontrar a los adipocitos, vamos a encontrar a los pericitos, vamos a encontrar también a los fibroblastos, que son, en realidad, quizás la célula más importante del tejido conectivo. Ok, dentro de células no residentes vamos a encontrar a 3 amigos conocidos como los leucocitos o glóbulos blancos, también conocidos de esa manera, los plasmocitos, células plasmáticas, plasmocitos, ok, disculpen mi letra, chicos, los mastocitos o células de cebada. Un nombre peculiar, ¿no? Bien, dentro de matriz extracelular vamos a encontrar también 2 componentes, lo que son las fibras y la sustancia fundamental. Las fibras pueden también dividirse en elásticas, reticulares y colágenas. Y dentro de la sustancia fundamental vamos a encontrar también a las GAGs, a los proteoglucanos, a las glucoproteínas, miren cómo cambiamos el nombre, y de por sí el líquido intersticial, que no es igual a matriz extracelular. Acuérdense por favor de eso. Clasificación. Encontramos al tejido conectivo embrionario. Tejido embrionario también va a tener una subclasificación, que son tejido conectivo mucoide, tejido conectivo embrionario mesenquimal. 2. ¿Ok? 2 en embrionario.
Luego, en tejido conectivo adulto, y propiamente dicho tejido conectivo, vamos a encontrar al tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, tejido conectivo reticular y tejido conectivo elástico. Y una clasificación muy importante es la de tejido conectivo especializado, en el cual vamos a encontrar al tejido adiposo. Vamos a darnos cuenta que va a tener un tipo de célula abundante que vendría a ser, ¿no?, los adipocitos, pero también va a haber una clasificación de estos, así que mucha atención. Luego también tenemos al tejido cartilaginoso, al tejido óseo y un tejido, el único líquido de los tipos de tejido conectivo sanguíneo. Bueno, traté de que me alcance, disculpen un poco la letra, pero de esta manera quiero que ustedes se den cuenta que graficando pueden ir sacando, ¿no?, a detalle cada uno de estos componentes y características y clasificación del tejido conectivo. Entonces, vamos para el desarrollo. El otro nombre que recibe este tejido es conjuntivo. Así que en otros libros van a encontrarlo con este segundo nombre. El origen habíamos mencionado que era mesodérmico, entonces solamente va a estar formado por una capa embrionaria. La ubicación, esta va a estar presente en muchas estructuras, dando sostén, por ejemplo, a la piel, al cartílago, a los huesos, por eso que este va a ser un tejido especializado, en tendones, entre otros, ¿no? A diferencia del tejido epitelial, este es altamente vascularizado. También va a tener bastante inervación, va a terminar en terminaciones nerviosas, ¿no?, que van a dar impulso a información que se quiera transmitir de tejido a tejido. La matriz extracelular también es abundante y vamos a encontrar células espaciadas. En este caso, nuevamente repitiendo, el tejido epitelial era bastante junto, ¿no? ¿Y por qué estaban juntas estas células? Para tratar de mantener una uniformidad, gracias a las uniones de células, ¿no?, lo que eran los complejos de unión celular. Pero si nos damos cuenta, dentro del tejido conectivo vamos a encontrar unas especies de líneas, de cositas sueltas, ¿no?, que parecen hilos, que tratan de formar una especie de malla. Ya tratando un poquito de adentrarnos en las funciones que tiene este tipo de tejido, vamos a encontrar que su característica es, ¿no?, la de tener la matriz extracelular abundante. Las fibras que van a justamente formar esta especie de red van a ser del tipo colágena. En otro tipo de tejido vamos a encontrar las reticulares y en otras las elásticas. Una fórmula que me gusta mucho mencionar es que el tejido conectivo va a estar, ¿no?, formado por células y también matriz extracelular. Ahora, adentrándonos en las funciones de este tejido, vamos a encontrar como primera característica dar sostén, soporte o estabilidad mecánica de los órganos. Acá vemos que, por ejemplo, en diferentes partes de nuestro cuerpo vamos a encontrar a esas fibras, ¿no?, fibras de colágeno. Vamos a encontrar también fibras reticulares que van a ir formando la composición que mantenga firme a estos tejidos. El intercambio de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser ya una función especial dentro del tejido sanguíneo, porque esta va a tener que transportar nutrientes o botar desechos. La defensa y protección, gracias a que este tejido trabaja bastante con células inmunitarias, ¿no? Vemos que va a estar presente, por ejemplo, los macrófagos, ¿no?, las células de Schwann, entre otros. La reparación viene a ser también un trabajo bastante importante por los miofibroblastos, un tipo de célula también especial que trabaja en este tipo de tejido, y también como los fibroblastos, ¿no? Vamos a entender que estos dos no son iguales, tienen ciertas diferencias que pueden quizás a veces confundirlos en el examen. El almacenamiento, también una función especial por un tipo de tejido conectivo conocido como tejido adiposo. También, muy aparte de almacenamiento, va a tratar, ¿no?, de amortiguar frente a ciertos golpes o no sé, algo externo, ¿no?, una fuerza externa que trate de dañar nuestros tejidos. Pero gracias a este tipo de tejido adiposo vamos a poder amortiguar el golpe. Vamos ahora hacia las generalidades acerca de la composición, ¿no? Fundando nuevamente en lo que es repetir la fórmula, siempre acordarse que el tejido conectivo está unido por células y matriz extracelular. Dentro de matriz extracelular, acá espero que esta imagen pueda ayudarme a darles a entender cada una de estas partes. Vamos a encontrar las fibras como el componente morfo, lo que le da la forma. Vemos acá, ¿no?, fibras elásticas, fibras de colágeno,
que están así, ¿no? En forma de redes, en forma de hilos o cuerdas. Y luego está el componente amorfo, el que no tiene forma, que viene a ser la sustancia fundamental. Y esto es lo de color amarillo, lo que vendría a ser como que lo que rodea, ¿no? A todas estas fibras. Las células residentes y células transitorias, que vamos a ir mencionando cada una de sus características más adelante. Como está la célula adiposa, el eosinófilo y células más o células de cebada o células plasmáticas. Algunos términos que debemos mencionar antes de seguir avanzando en lo que es el tema de reconocer estructuras o reconocer células de otras es entender este término, hematocilina eosina. Algo que se menciona mucho, ¿no? Dentro del laboratorio. ¿Qué es hematocilina eosina? Bueno, es un tipo de colorante, ¿no? Que va a ayudarnos a teñir ciertas estructuras para verlas de mejor manera en el microscopio óptico. La hematocilina es aquella que va a pintar de color básico y la eosina de un color ácido. ¿De qué color lo va a pintar? La hematocilina de color morado y la eosina de color rosa o fucsia. Y la hematocilina trabaja mucho con lo que es la basofilia, ¿no? Todas esas estructuras que tengan este componente van a tener quizás el núcleo un poco más morado que toda la estructura en sí. Y la eosina va a pintar, ¿no? A los que tengan más afinidad con la acidofilia. Otros dos términos también muy mencionados es el estroma y el parénquima. El estroma es lo que le da soporte, viene a ser la casa o el lugar donde va a ir funcionando el órgano correctamente. Y vendría a ser como si fuera la fábrica, ¿no? Y el parénquima viene a ser todo lo que le hace funcionar al órgano. En este caso, ¿qué es lo que hace funcionar una empresa? Vienen a ser los trabajadores. Teniendo esa aclaración, vamos a ir ya ahondando directamente en nuestro primer punto, que viene a ser hablar acerca de las células, ¿no? Vamos a ir hablando acerca de por qué es importante conocerlas y cómo es que debemos ir diferenciándolas. Para conocer una célula hay que saber tomar en cuenta su tamaño, la forma en cómo está esta célula, la función que tiene y otros nombres que puede recibir, ya que no es necesariamente que un macrófago, o sea, el término de macrófago, esté colocado en su examen y pueda aparecer quizás con otro nombre, ¿no? Y en realidad ese nombre sea lo mismo, macrófago, pero que haya recibido quizás un nombre propio para cada cierto tipo de tejido. En cuanto a forma, vamos a encontrar normalmente más repetido lo que es la forma fusiforme, ¿no? Acá vemos que es una célula un poquito más alargada, con el núcleo al centro. Luego vamos a encontrar células también redondas, tal cual como dice, ¿no? el nombre característico, redondo, como monedas. Estrelladas, como las células que componen, ¿no? Las neuronas. Acá vemos que están como que ramificadas, estrelladas. Las prismáticas, que venían a ser también nuestras células epiteliales, ¿no? En su tercera forma, en forma de columnas. Las aplanadas, ahí vamos a ir encontrando diferentes tipos de forma. Y las elípticas, ¿no? Que no son ni redondas ni fusiformes. Solamente que son un poquito más alargadas, pero tratan de conservar esa forma redonda, como una bacteria, ¿no? En la teoría están mencionadas estas clasificaciones, mencionan a las células residentes o fijas, a las mesenquimales, a los fibroblastos, a los pericitos y a los adipocitos. Y dentro de las migrantes se coloca a las células plasmáticas, a los mastocitos o células cebadas, o a los macrófagos que pertenecen al sistema fagocitario mononuclear. Vamos a entender también por qué esto, ¿no? ¿Qué significa este nombre? Y a los leucocitos, ¿no? A los leucocitos no vamos a mencionarlos individualmente en esta clase, porque ellos tienen un espacio especial en lo que es el tejido sanguíneo. Vamos entonces por las células residentes, las mesenquimales. Bueno, estas son células que van a abundar mucho en lo que es la estructura de un embrión. Vamos a ver que estas van a tener la característica de tener una forma estrellada. Vemos acá, ¿no? Tienen esta forma, así como estrellitas. Y la capacidad que tienen estas es multipotencial o pluripotencial. En embriología seguramente ya han escuchado el término de tratar de que una célula se convierta en lo que ella quiera, o no tal como se podría decir que se transforma en cualquier tipo de tejido, en cualquier tipo de célula. En este caso, para la embriología, estos dos términos son muy diferentes. La pluripotencialidad es aquella en la cual directamente puede convertirse, ¿no? En cualquier tipo de célula. Pero la multipotencial es como que quitarle un nivel de esa capacidad a la célula para solamente quizás multiplicarse rápidamente, pero ya no en diferentes tipos de célula. Entonces, gracias a esa función es que los embriones poseen, ¿no? Este tipo de células mesenquimales. ¿Y cómo van a estar unidas? Gracias a uniones estrechas, que eran uniones que, si recordamos las células epiteliales, eran las que estaban al principio, ¿no? Casi a la superficie, porque las oclusivas ya estaban un poquito más abajo. Y también las uniones gap.
Estas permiten fijar, ¿no?, a las células entre ellas para poder mantener su estructura. Y si vemos acá, de color blanco, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, esa es la matriz extracelular. Vamos al segundo tipo de células, las células fibroblásticas o fibroblastos. Se podría decir que son las más importantes dentro del tejido conectivo porque van a cumplir una importante función, ¿no? Como es la de sintetizar sus propias fibras colágenas y sus propias fibras elásticas. También van a fabricar a los glucosaminoglucanos, ¿no? A los proteoglucanos y glucoproteínas. Estos fibroblastos fabrican su propia matriz extracelular. Tienen un poder grande de cicatrización, así que van a estar pendientes mucho del factor de crecimiento, ¿no? Tratar de producir bastante de esto para poder quizás eliminar alguna herida que tengamos, ¿no? Su citoplasma va a ser basófilo, ¿no es cierto? Y si es basófilo se va a pintar ¿de qué color? De color morado. ¿Por qué? Porque dentro de ella va a haber una infinidad, o bueno, no infinidad, sino una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que va a tener alta cantidad proteica, ¿no? Y vamos a observar que en cuanto a forma, esta va a tener una forma fusiforme, o sea, un poco alargada, ¿no? Pero así como si fuera un palito, no tanto conservando la forma ovalada. Vamos a tener aún este núcleo elíptico y vamos a encontrar sus prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Como si fueran pequeños bracitos. Acá también vemos, bueno, este es un gráfico así animado, pero esto viene a ser una vista en microscopio. Vemos acá, ¿no? ¿De qué forma tiene? Fusiforme. Estas sí, estas a diferencia de las mesenquimales, se dan cuenta, estas tienen forma estrellada, porque si ven acá está, ¿no? Como que saliendo con sus bracitos. Pero los fibroblastos van a ser un poquito más alargadas y van a tener que también tener ciertas prolongaciones citoplasmáticas. Y bien, aquí está la parte especial de los fibroblastos, que viene a ser diferenciar qué es un fibrocito y qué es un miofibroblasto. En este caso vamos a tomar en cuenta el fibrocito en la siguiente imagen. Vemos un fibroblasto con la forma particular de ser fusiforme y con todas sus características, ¿no? Pero vemos acá un fibrocito, o sea, una célula un poquito más delgada, como que un poquito más aplastada, ¿no? Y es que esto significa que los fibrocitos son el estado inactivo de los fibroblastos. Son más pequeñas, pero mantienen también la forma fusiforme. Y vamos a encontrar que el núcleo es heterocromático, es decir, que el núcleo va a estar en inactividad, ¿no? O sea, la función del núcleo va a estar sin actuar. Por eso muchas veces no se ve tampoco al núcleo. El citoplasma es bastante acidófilo, así que vamos a encontrarlo de color rosado o fucsia. Por otro lado, el miofibroblasto es como, podríamos decirlo, un fibroblasto con mayor capacidad, ¿no? Acá representado por esta célula cargando, ¿no?, algunas barras. ¿Por qué? Va a ser un tipo de modificación de fibroblastos. Y la función más importante es que aumentan el proceso de cicatrización, gracias a que tiene actina y miosina, lo que le permite tener una actividad contráctil para poder cerrar heridas de manera más rápida. Y va a tener propiedades intermedias entre fibrocito y fibroblasto. Y algo muy importante que no quiero que se olviden es que esta no tiene lámina externa. Así que va a estar siempre en contacto, ¿no?, con el exterior. Y bueno, es un tejido funcional de un órgano, o sea, es prácticamente la parte más importante del tejido conectivo para poder trabajar de mejor manera, quizás para lo que es el proceso de cicatrización u otros que tengan que ver, ¿no?, con la reparación. Los pericitos son tercera célula, también bastante importante dentro del tejido conectivo, porque van a estar posicionadas alrededor de capilares o vénulas. Vemos acá, ¿no?, que están en forma de manchitas pegadas a lo que viene a ser un capilar, a un vaso sanguíneo. Y por encima de ellas va a estar la membrana basal. Así que vemos acá de color morado, otra imagen, al pericito. Alrededor vemos a la membrana basal y va a estar esta posicionada en lo que es la lámina basal. Lámina basal, pericito y membrana. Acá es membrana basal. Membrana basal, pericito y todo lo que viene a ser esto es la vénula. Se observa, ¿no? O lo acerco más. Creo que lo acerco mejor. Ya. Ajá, acá. Creo que está mejor acá. Voy a borrar esto. Y voy a hacer nuevamente la explicación. Ya. Vemos acá de color morado al pericito. Esto de color gris vendría a ser la lámina basal. Y esto que vemos, ¿no?, rodeando un poquito más grande,
viene a ser todo el capilar. Entonces está el capilar, el pericito y encima la lámina basal. Esta es un tipo de célula que mantiene su pluripotencialidad y así que esta se va a poder convertir en una célula endotelial, en un fibroblasto o en una célula muscular. Al igual que el fibroblasto, esta también va a manejar lo que es en su composición a la actina y a la miosina, pero asimismo va a agregar otro componente que es la troponina, algo que le permite tener una capacidad contráctil de poder, ¿no?, regular también la estructura o sostén de estos vasos sanguíneos. Las células o adipocitos van a tener un origen en células mesenquimales o fibroblastos. Y estas van a tener una diferenciación, es decir, pueden ser adipocitos de la grasa blanca o uniloculares, o pueden ser células adiposas multiloculares de grasa parda. Entonces pueden ser de grasa blanca o de grasa parda, o este otro nombre que recibe, ¿no?, unilocular o multilocular. La adipogénesis es un proceso que van a ir escuchándolo, que significa antes y después del nacimiento. Es decir, en algún momento vamos a tener, cuando éramos un poquito más pequeños, a unos 2, 3 años, cierto tipo de tejido de adipocitos o cierto tipo de células adipocitas. Y cuando vamos a ir creciendo, ¿no?, cerca alrededor de los 10 años, perdemos esta clase de adipocitos y obtenemos otro tipo de tejido, pero de la misma clase. Y estas se van a encargar del almacenamiento de lípidos y de colaborar con la síntesis de hormonas. Y estas están muy ubicadas o trabajando en conjunto con el tejido conectivo laxo. Entonces, estas dos variedades van a tener ciertas diferencias y vamos a verlos acá en imagen. Acerco un poquito más. Ya, vemos que el tipo de grasa blanca o uniloculares van a tener una gota de lípido única. Solamente una, ¿no?, que va a estar rodeada por su membrana. Van a medir de 50 a 150 micras y están en todo el tejido conectivo laxo. Y van a tener receptores importantes, que dentro del tema de tejido adiposo vamos a mencionarlos a más detalle. En cambio, el tejido adiposo multilocular vienen a ser estas bolsas de grasa, pero que están, ¿no?, con otras bolsitas al interior. Y es que son eso, van a tener muchas vacuolas de grasa dentro de una sola. Normalmente vamos a encontrarlas de color un poquito más oscura, un pardo rojizo, debido a los citocromos que tienen, ¿no?, de las mitocondrias y a la gran vascularización. Y estas normalmente son las que abundan, ¿no?, en aquellos animales que hibernan o también en los recién nacidos. Así que muy aparte de estar presentes los seres humanos, pueden estar, ¿no?, en los animalitos que duermen por muchos meses y mantienen el calor. Terminando con las células residentes, nos vamos a las células transitorias, aquellas células que su función es fuera del tejido. Encontramos a las células migrantes, como son los macrófagos. Su origen o su antecesor van a ser los monocitos. Y vemos que un monocito va a tener este nombre cuando esté en la sangre, o sea, ¿no?, en el torrente sanguíneo. Pero cuando este salga, va a recibir el nombre de macrófago cuando esté, ¿no?, dentro de los tejidos. Son células presentadoras de antígenos y van a tener una importancia grande al también trabajar, ¿no?, con lisosomas, pues estas van a tener gran concentración de este tipo de vesículas que degradan, ¿no? De ahí en la función principal la de fagocitar. Presentan pseudópodos, vendrían a ser como los falsos pies, que necesitan para poder atrapar alguna sustancia extraña que haya podido ingresar al cuerpo. Tenemos también que el macrófago no puede, si el macrófago no puede fagocitar a un agente extraño, va a llamar a otros macrófagos y van a formar en sí, todos en conjunto, una célula multinuclear con núcleo eosinófilo. Así se llama. Este es el nombre. Células gigantes a cuerpo extraño. Este es el nombre que recibe cuando se juntan varios macrófagos que no pueden por sí solas fagocitar algún agente extraño. Vamos a encontrar también lo que viene a ser la producción de citocinas, que viene a ser la interleucina 1, que es la encargada de activar linfocitos helper. También propicia la inflamación, así que va a estar encargada de activar el factor de necrosis tumoral. Y pertenece a lo que viene a ser el sistema fagocitario mononuclear. ¿Por qué es mononuclear? Porque tiene un solo núcleo. ¿Y por qué es fagocitario? Porque esa es su función, la de fagocitar, ¿no?
Y vamos a ver que este macrófago, el nombre de macrófago, va a ir cambiando dependiendo al tejido en el que se encuentre. Si está en el sistema nervioso central, se va a llamar microglía. Si está en el hígado, se va a llamar célula de Kupffer. Si está en la piel, célula de Langerhans. Si está en el pulmón, van a ser conocidos como macrófagos alveolares. Y si está dentro del hueso, van a ser conocidos como osteoclastos. Este término lo vamos a conocer en la siguiente clase, ¿no? De la semana 3. Y acá vemos, también en una muestra histológica, cómo están posicionados los macrófagos. Las segundas células a las que hay que conversar en este tema vienen a ser las células plasmáticas o también conocidas como plasmocitos. Son células, o bueno, provienen de células del linfocito B y forman parte de la inmunidad humoral. ¿Qué significa esto? Que van a producir anticuerpos, o también conocidas como inmunoglobulinas. Así que si trabajan con este tipo de inmunidad, van a tener que participar también en el proceso inflamatorio. Van a tener como características un núcleo excéntrico, es decir, que va a estar a un lado, no va a estar al centro, y va a tener una especie de forma de reloj analógico, ¿no? Tenemos acá la membrana, ¿no? Cubriendo, y de manera al costadito, como se podría decir, a un ladito, va a estar el núcleo con una especie de puntitos, ¿no? Que parecen ser como si fuéramos a ver un reloj, ¿no? Un aspecto de rueda. Y va a tener núcleo heterocromático, también inactivado, ¿no? El citoplasma va a ser basófilo porque va a tener alta cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Y esta va a estar concentrada, o sea, vamos a encontrar plasmocitos muy abundante en el tejido, en el tubo digestivo, en las vías respiratorias, en las glándulas salivares, en los ganglios linfáticos, muy importante, creo que esta es la semana número 6, vamos a hablar bastante de los ganglios linfáticos, y el tejido hematopoyético. Quédense con esta imagen, ¿no? De poder reconocer al plasmocito, porque vamos a también presentarlo más adelante, ¿no? En lo que se desarrolla en las semanas del curso. Los leucocitos, o células conocidas como los glóbulos blancos, también se van a dividir en dos tipos de línea de origen. Los granulocitos o los agranulocitos. Los granulocitos van a estar conformados por neutrófilos, basófilos y eosinófilos. A estos tres vamos a conocerlos de mejor manera en el desarrollo del tejido sanguíneo. Y los agranulocitos, que vienen a ser los monocitos, ¿de quiénes serán antecesores estos? De los macrófagos. Y los linfocitos, que justamente para este tema, dentro de su tema como desarrollo de seminario, encontramos una lectura muy bonita donde se nos explica la función de los linfocitos T, que participan en la inmunidad celular, y también los linfocitos B, que son los encargados de reconocer a los antígenos. Bien, vamos a lo que vienen a ser, creo que estas son las últimas células, es correcto, los mastocitos, o conocidos también como células C-Bada. ¿Cuál es su origen? Estas son células madre pluripotenciales. Van a estar presentes en la médula ósea y van a tener un factor de activación o un marcador, disculpen, un marcador conocido como el CD34 positivo. Asimismo, participan en la hipersensibilidad inmediata, así que traten siempre de recordar a los mastocitos con lo que son las alergias, la anafilaxia y todo lo que venga a ser, ¿no?, relacionado a este tema, ¿no? Asimismo, van a estar circulando en sangre periférica y van a tener una especie de forma similar a los monocitos. Sin embargo, no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Es que estas van a ser células más grandes, van a tener como que puntitos, ¿no?, granos dentro de ella, que van a ir cubriendo su núcleo. No se va a notar fácilmente el núcleo. Y son metacromáticos, ¿no? Asimismo, sus gránulos tienen importantes expresión de ciertas sustancias, como viene a ser la histamina, un importante componente para la vasodilatación. También encontramos a lo que son los factores quimiotácticos, que son los encargados de atraer eosinófilos, neutrófilos u otras células inmunes para ayudar en la zona de inflamación. Así que se podría decir que el mastocito es como que el que llama, ¿no?, a otros compañeros para poder atacar si es que ha habido algún ingreso de alguna sustancia extraña dentro del cuerpo. Y la heparina, que viene a ser lo que le permite, ¿no?, al cuerpo tener anticoagulantes. Asimismo, vamos a encontrar a mediadores primarios, aquellos que están dentro del mastocito, así que van a estar almacenados en los gránulos. Y también encontramos a los mediadores secundarios. Su membrana, la membrana de este mastocito, tiene lo que viene a ser la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Asimismo, esta membrana basal va a tener receptores
para inmunoglobulinas E, ¿no? Lo que le permite tener una función bastante importante, ¿no? Para lo que viene a ser el ataque frente a alergias o reaccionar frente a alguna anafilaxia. Estos puntitos que coloco quizás con el signo de alerta son bastante importantes y espero que no lo olviden porque es algo que se pregunta recurrentemente. Quizás en el examen no se mencione a los tres, pero uno que otro sí podría venir. Y esas son, ¿no?, las células que conformaban el tejido conectivo. Y ahora vamos a ir a conversar acerca de la matriz extracelular. En primer punto, hablar acerca del componente morfo, aquel que le da forma. Y en este caso vendrían a ser las fibras. Vamos a darnos cuenta que estas fibras, dependiendo del tejido en el que se encuentren, van a cumplir ciertas propiedades, ¿no? Que van a diferenciar de tejido a tejido. Así que si en cierto tejido abunda una fibra reticular, o sea, hay más fibra reticular en un tipo de tejido y en otra hay quizás más fibra colágena, las funciones que cumplan no van a ser diferentes, van a ser diferentes a pesar de que sean el mismo tejido conectivo, solamente por tener esas diferencias, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver acá a las fibras, también conocidas propiamente dichas como proteínas fibrilares. Y vamos a encontrar, bueno, también está colocado en la PPT de su teoría, al colágeno como la más abundante y la cual va a tener, a ver si me permiten eliminar esto, se va a dividir en dos variedades, las fibrilares y las no fibrilares. También vamos a encontrar fibras de fibrilina, la elastina y la fibronectina. Este es un cuadro muy importante, el de acá, porque trata de resumir en qué parte se encuentra un cierto tipo de colágeno, la función que cumple y la localización dentro del cuerpo. Veamos, el colágeno del tipo fibrilar va a abundar en los tipos 1, 2, 3, 5 y 11. Y estas tres que están marcadas acá son bastante importantes porque van a tener, ¿no?, su diferencia. El colágeno fibrilar tipo 1 es la que compone a las fibras de colágeno completamente. El colágeno tipo 1 a las fibras de colágeno. El colágeno tipo 3 a las fibras reticulares. Y la 5 con un tipo 1 puede ir variando entre tipos de proporción en diferentes tipos de tejido. Veamos también a las no fibrilares, el colágeno FACIT, que está presente en lo que viene a ser el colágeno tipo 9, el colágeno tipo 12 y el colágeno tipo 14. Son ininterrumpidas. Luego encontramos a la cadena de colágeno corta, que viene a ser el colágeno tipo 10 y el colágeno tipo 8, que va a actuar en forma de rejilla para sujetar ciertos tejidos. Luego encontramos también otra importante, voy a mencionar, es que normalmente se repiten más, la FACIT, la cadena corta y la MACIT, ¿no? A diferencia del FACIT, por sus siglas en inglés, vamos a encontrar que esta sí es ininterrumpida. Interrumpida, va a ser interrumpida. Y vamos a encontrar también que estas tres son muy preguntadas también, de acuerdo al cuadrito que otorga la teoría. Y también lo pueden encontrar en los libros, ¿no?, como el Garner o el Ross. El tejido o tipo 1 va a estar sintetizado por los fibroblastos. La función más importante que tiene este tipo de colágeno es permitir que el fibroblasto, ¿no?, pueda tener resistencia a la tensión. El tejido puede resistir, ¿no?, frente a ese estrés mecánico. La localización, normalmente estas se encuentran cubriendo a los tendones. Una estructura muy importante, ¿no?, para lo que es para nuestro sistema, ¿no? Encontramos al colágeno tipo 3, va a estar sintetizada por fibras, o digo por células reticulares, y vamos a encontrarla en el vaso y el hígado. También, entre otros, ¿no?, como el sistema linfático, pulmón, piel, pero estos dos son los que donde podrían abundar más. Y el colágeno tipo 4, que viene a formar la lámina densa. Si se acuerdan, bueno, retomamos un poco del conocimiento de tejido epitelial, nos damos cuenta que no solamente era que la célula estaba como que sentadita en la membrana basal, sino que esta membrana basal o lámina basal tenía una composición importante y dentro de ellas era el tejido el colágeno tipo 4, lo que le daba esa estructura, ¿no?, de sostén para la célula tipo epitelial. Nos vamos entonces al punto de conversar directamente de las fibras colágenas. Vamos a hablar de las colágenas, reticulares y elásticas. Las fibras colágenas, como lo menciona la teoría, son fibras gruesas. Vamos a encontrarlas en forma de cuerdas y vamos a encontrarlas de manera ondulante. Vemos acá la figura que tenemos, ¿no?, una cruzando encima de otra.
Una está superpuesta sobre otra. ¿Y qué vemos lo de blanco? Esa es la matriz extracelular. Recuerden siempre esa característica del tejido conectivo. Va a tener una dimensión de 300 nanómetros y el tipo de tinción que se utiliza para poder ver estas fibras colágenas es la tinción tricómica de Majori. Seguramente que lo han visto ya quizás en la lámina del corpúsculo que se encuentra en el riñón, donde se pinta de un color rojo más intenso y también vamos a ver tonos de color azul. Se dan cuenta, es diferente a la tinción de hematocilina eosina, donde lo que abunda más son las tonalidades muy importantes de color morado. Estas fibras colágenas están compuestas y están formadas por fibrillas colágenas. Así se llama. Este es su componente más pequeño, fibrillas colágenas, que son las encargadas de mantener la resistencia a la tracción. ¿Qué tipo de colágeno va a abundar en estas fibras? Ya mencionamos el tipo 1. Y vamos a acá conversar un poco acerca de cómo está compuesta, ¿no? Cómo está compuesta una cadena. Cuando hablamos de fibras de colágeno y nos referimos a la estructura de esta, vamos a ver que a microscopía electrónica esta va a tener una forma de lazos, un poquito más delgados, y en este caso van a ser 3 cadenas, conocidas como 3 cadenas alfa. Pero estas cadenas, que son en realidad proteínas, van a tener una conformación un poco más específica. Y en este caso, las proteínas están formadas, ¿no? Sabemos por aminoácidos. Entonces, ¿qué tipo de aminoácido, si fuera una pregunta, abunda en las fibras colágenas y es parte de su estructura? Vendría a ser la glicina. Asimismo, se podría mencionar a la prolina, que son la unión de estos aminoácidos los que conforman a la cadena alfa. Estas cadenas que están puestas o enrolladas de manera helicoidal también son conocidas como cadenasas. Entonces, estas 3 cadenas, al juntarse, seguir enrollándose, me van formando lo que viene a ser una fibrilla. Y la fibrilla con otra fibrilla más, y así sucesivamente, va formándome una estructura un poco más gruesa, más fuerte, que va a ser conocida como fibra colágeno. Este tipo de fibras abundan en casi el 20% de proteínas de todo el cuerpo. Y su alteración, quizás que una de estas pierda algún tipo de aminoácido, podría ocasionar algunas alteraciones físicas, ¿no? Algunas alteraciones genéticas. Por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, que viene a ser una mutación de los genes de C, de colágeno. Esta es de colágeno. Mutación de genes de colágeno. También vamos a encontrar el escorbuto, que viene a ser por el déficit de vitamina C, y el síndrome de Marfan, algo que también van a mencionarlo mucho en lo que son alteraciones cromosómicas, como viene a ser las mutaciones de los genes que forman la fibrilina. Vemos acá un paciente con síndrome de Marfan con la estructura proporciones del cuerpo asimétricas. Por ejemplo, tenemos un torso un poco más corto, pero las extremidades superiores e inferiores las vemos más alargadas. Entonces, muy aparte de estas condiciones físicas que tiene, va a tener, ¿no?, problemas quizás psicológicos, ¿no? Quizás un mal desarrollo de lo cognitivo, pero sobre todo lo que nos importa acá hablar es acerca de la mutación que sufre este gen de la fibrilina, evitando así que sea una persona normal, ¿no?, con una estructura normal. Nos vamos al segundo tipo de fibras conocidas como las fibras reticulares. Son delgadas y muy ramificadas, y a diferencia de las colágenas que estaban interpuestas una tras otra, las fibras reticulares van a formar una especie de mallas. Y la función que tienen también las fibras reticulares es la de soporte. En este caso, a diferencia de la tinción tricómica de Majori, la fibra reticular va a usar la coloración de Wilder, la coloración de Paz y la coloración de plata, por el cual vamos a ver tonos un poco más amarillentos, colores oscuros, y el oscuro va a ser lo que pinte en mayor proporción a estas fibras. Este es un tipo de tinción, ¿no? Acá vemos la matriz extracelular de un color más amarillento y las fibras de un color más oscuro. Y por esto es que son conocidas como argirófilas, porque tienen una alta cantidad de carbohidratos. Su conformación está compuesta por carbohidratos. El tipo de colágeno que abunda bastante en las fibras reticulares son el colágeno tipo 3. Vemos acá otro tipo de tinción, donde vemos la matriz extracelular ya de un color blanco, ¿no?, medio blanquecino. Pero las fibras reticulares siguen de color más oscuro, ¿no?, por el contenido de carbohidratos. Y estas van a ser producidas por las células reticulares, el músculo liso,
los fibroblastos y las células de Schwann, ¿no? Vamos entonces a hablar acerca del tercer tipo, el último ya, de las fibras elásticas, que van a formarse a partir de un esqueleto de fibrilina tipo 1. Y eso vamos a explicarlo mejor acá en el gráfico. Pero vamos a hablar primero sobre sus características. Son ondulantes y van a estar de manera paralela. Es decir, si veíamos ya quizás a las colágenas, unas interpuestas entre otras, a las reticulares formando especies de mallas, y a las elásticas vamos a encontrarlas de manera ordenada, una tras otra, para mantener la función que tienen, ¿no? La de la elasticidad, la de la tracción, y esto le va a permitir recuperar su forma. Ok, vamos a ver que la coloración que utiliza este tipo de fibras es la orceína, lo que le da el color oscuro, un color negruzco, o la resorcina fucsina, que le da un color magenta. En este caso, la resorcina fucsina es la utilizada en esta imagen. Resorcina fucsina. Y bien, vamos a hablar un poco acerca de su conformación. Un poquito más a fondo, ¿no? ¿Cómo está formada esta fibra elástica, así como la fibra colágena? Bien, vamos a encontrar que la fibrilina 1 va a ser el citoesqueleto de la fibra elástica, o sea, en el cual se van a apoyar ciertos componentes para formar lo que se conoce, ¿no?, como fibra elástica. Tenemos como primer acto la fibrilina. Como segundo acto vamos a encontrar la presencia de la proelastina, pero la proelastina no se va a quedar de esta forma, se va a convertir en tropoelastina. Es la tropoelastina, la que vemos acá de color azul, la que se va a pegar o se va a poner encima de este citoesqueleto. Teniendo ya un poco más de interacción, va a llamar otras tropoelastinas, acá vemos, está llamando más tropoelastinas, y esta tropoelastina va a llamarse luego como elastina. O sea, varias de estas se van a juntar y van a hacer la conformación de la parte blanda de la fibra elástica. Por tanto, sustancias como la fibrilina, pero del tipo 2, es la que mantiene la organización de la elastina, y la fibrilina 1 es la que colabora con el ensamblaje para que la elastina y la fibrilina tipo 1 se mantengan en conjunto, ¿no? Entonces, fibrilina 1 vendría a ser como que la base o la parte fuerte de la fibra elástica, y la elastina vendría a ser la parte blanda, lo que le permite tener esa función de no romperse, o sea, soportar la tracción, pero también ser elástica para recuperar su forma. Y terminando de conversar acerca de la parte morfa o las fibras, en este caso el tejido conectivo, vamos a conversar de la parte amorfa, la sin forma, que viene a ser la sustancia fundamental. En la teoría están colocadas 4: las glucosaminoglicanos, conocidas como las GAGs, los proteoglucanos, las glicoproteínas y los agracanos. Bien, vamos a ver a los primeros, que son las GAGs, las glucosaminoglicanos, también conocidas como GAGs, aquí está la redundancia. ¿Qué son? Son polímeros lineales, van a estar conformadas por varias cadenas de disacáridos, que son los disacáridos, viene a ser una molécula de glucosa, pero ya formada, ¿no? Dos glucosas. Ese es un disacárido de 2. Van a estar compuestos de hexosamina y ácido urónico. Son hidrófilos, es decir, van a estar afines al agua y van a tener carga negativo por los grupos sulfato y carboxilo que presentan. Vamos a ver acá en esta imagen, acá, de acá, que encontramos como una especie de escobillas, ¿no? Acá encontramos al queratinsulfato señalando estos pelitos. Estos pelitos son queratinsulfato. ¿Y qué es el queratinsulfato? Va a ser un tipo de glucosaminoglucano y lo vamos a mencionar acá. Pero quiero que se den cuenta, miren, cómo estos pelitos, uniéndose en uno solo, formando una especie de escobilla, me van a formar a un proteoglicano, el segundo componente de la sustancia fundamental. Pero vamos a darle espacio a este después de conversar completamente del glucosaminoglucano. Es sintetizada por el tejido conectivo y son las encargadas, ¿no?, por ser hidrófilas, conectar moléculas de agua. Y vamos a encontrar acá uno de los más importantes en cuanto a sus tipos, al hialuronato. Está bien. Ácido hialurónico, ¿no? Otro nombre un poco más conocido. Y es lo que le da o lo que permite amortiguar a los golpes, ¿no? O es el lubricante que funciona como líquido sinovial para las estructuras.
Vamos a hablar acerca entonces de los tipos de glucosaminoglucanos. Vamos a encontrar al ácido hialurónico, al condroitin sulfato, dermatan sulfato, heparan sulfato, heparina y queratan sulfato. Para poder acordarse de que estos pertenecen a la familia de los GAGs, quizás puedan acordarse con recordar la palabra sulfato. Todo aquel que termine con sulfato vendría a ser parte de la familia de los GAGs. Condrotrin, heparan sulfato, dermatan sulfato y queratan sulfato. Y si hablamos de su distribución, vamos a encontrar que el ácido hialurónico, como les dije, está en el líquido sinovial, en el cartílago, por eso es que mantenemos, ¿no?, esa movilidad en las extremidades. También encontramos al heparan sulfato en la membrana basal, en las arterias pulmonares, el queratan sulfato en la córnea, ¿no?, córnea y disco vertebral. Vamos al segundo elemento de la sustancia fundamental, que vienen a ser los proteoglicanos. ¿Pero qué son los proteoglicanos? Volvemos a repetir, tenemos un grupo de GAGs, o sea, estos pelitos, pegándose a una proteína en específico, y todo ese conjunto se llama proteoglicano. Grupo de GAGs, proteoglicano. ¿Qué vamos a encontrar? O bueno, ¿qué tipos de proteoglicanos vamos a encontrar? Al agrecano, que está presente en el cartílago, al sindecano, al versicano. Y luego encontramos al tercer elemento de la sustancia fundamental, que es conocida como la glicoproteína. ¿Qué es la glicoproteína? Va a intervenir en lo que es la adhesión celular a los componentes en la matriz extracelular. En otras palabras, también tiene como función mantener la unión entre células. Y si quisiéramos denominar a todos estos tres elementos como algo concreto, vendríamos a decir que la sustancia fundamental es un gel hidratado. Va a tener varios componentes que van a actuar para poder facilitar el sostén del tejido conectivo. Y bien, creo que esta es la parte más importante, de la cual siempre se trata de diferenciarlo de manera correcta para evitar confundirlos, ¿no? La clasificación del tejido conectivo. Vamos a encontrar tres grandes grupos: tejido conectivo embrionario, tejido conectivo adulto, o propiamente dicho así, y el tejido conectivo especializado. Dentro del embrionario vamos a encontrar al tejido conjuntivo mesenquimal y mucoide. Dentro del adulto, al tejido conjuntivo laxo y areolar, así como también el tejido conjuntivo denso. El denso va a tener dos subclasificaciones: el denso modelado o denso regular, y el segundo tipo, que viene a ser el denso no modelado o irregular. Luego también está el tejido conjuntivo reticular, el tejido conjuntivo elástico, y dentro de los más especializados encontramos al tejido adiposo, del cual vamos a hablar más adelante, pero en esta clase, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el único tejido conectivo en forma líquida, el tejido sanguíneo. Nos vamos entonces a clasificar a estos tejidos, y dependiendo al predominio de cierto elemento, ya sean células o tipos de fibras, estas se van a lograr diferenciar. Veamos entonces, el tejido conectivo embrionario va a tener sus clasificaciones: el tejido mesenquimal. ¿Dónde encontramos el tejido mesenquimal? En la pulpa dentaria. Ahí ha sido encontrado porque ya cuando somos adultos ya vamos perdiendo, ¿no?, parte de este tejido, porque normalmente predomina en los embriones. Acá vemos un poco de su estructura, es también así estrellada, y ya la habíamos mencionado, ¿no?, como células mesenquimales. Y justamente lleva el mismo nombre. Células mesenquimales son las que abundan en el tejido conectivo mesenquimal. Y van a tener, ¿no?, más actuación conformando a los embriones. El tejido conectivo embrionario tipo mucoide es el encargado de cuidar elementos del cordón umbilical, como son las arterias y las venas umbilicales. Así que va a actuar como una especie de gel protector. Van a estar conformadas por fibras colágenas delgadas y por células estrelladas, ¿no? Acá vemos nuevamente células estrelladas. Y el gel, conformadas por gel. ¿Dónde vamos a ubicarla? Nuevamente menciono en el cordón umbilical, formando la gelatina de Ward. Seguramente han visto la figurita de la carita de al cortar el cordón umbilical. Vemos, ¿no?, las arterias y la vena formando una especie de carita. Lo que rodea a estas estructuras para protegerlas viene a ser el tejido conectivo mucoide, que va a tener abundancia de ácido hialurónico. ¿Qué es un ácido hialurónico? Es una ACAC, ¿no?, parte de la sustancia fundamental.
El tejido conectivo propiamente dicho, o tejido adulto, va a tener su clasificación. Laxo o areolar, que va a estar encargado del aislamiento de estructuras, y el denso, que da la resistencia, pero esta va a estar dividida en irregular e irregular. Regular, acá está mal escrito, regular e irregular. Vamos entonces, coloqué estas figuritas para que puedan tratar de identificarlo de mejor manera y quizás acordarse cuál es la diferencia entre el laxo y el denso. El laxo o areolar permite el aislamiento. Ya hemos mencionado eso, ¿no es cierto? Están repartidas en misma proporción y va a tener mayor cantidad de fibroblastos. Lo que forma viene a ser la lámina propia. Cuando voy a dibujar acá, al costadito, la estructura de la piel, que esta va a tener 3 capas, ¿no es cierto? La epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis va a estar conformada por, ya mencionamos, tejido epitelial. Pero la dermis va a estar conformado por el tejido conectivo, porque tiene que dar estructura al tejido epitelial. Acá vamos a encontrar al tejido epitelial, tejido conectivo laxo, como primera capa después del tejido epitelial, y como segunda capa el tejido conectivo denso. Denso no modelado, o irregular, ¿no? Denso irregular. Y ya después de esta encontramos a la hipodermis, ¿no? Que viene a ser la consistencia del tejido adiposo, ¿no? El tejido graso. Para poder identificar al tejido laxo, entonces, en otras palabras, tendríamos que relacionarlo con hay menor cantidad de células y mayor abundancia de fibras, o en este caso de fibroblastos. Luego tenemos entonces al tejido conectivo denso, donde va a ser a lo contrario. Vamos a encontrar mayor cantidad de células y menor cantidad de fibras. Acá ven, ¿se dan cuenta? Acá vemos más tejido de fibras y pocas células. En cambio, en el tejido denso vamos a encontrar más células y poco tejido, fibras. La función que tiene el tejido conectivo denso es la de brindar resistencia, así que va a trabajar mucho con el colágeno tipo 1. Y acá está, estas son las diferencias más marcadas del denso regular y del denso irregular. La resistencia va a ser más alta en el tejido regular que en la irregular, porque esta va a estar de manera desorganizada. Va a tener la estructura como si fuera un remolino, ¿no? Las fibras por acá de manera desordenada. La inervación también en el regular va a ser bastante alta y dentro del irregular esta inervación va a ser menor. La ubicación del tejido conectivo denso regular vienen a ser los tendones y los ligamentos. Y el denso irregular va a estar presente más en la dermis, en lo que viene a ser el tejido denso no modelado, la submucosa, el periósteo, entre otros. Entonces, si queremos diferenciarlo en el microscopio, vamos a darnos cuenta que el denso regular son líneas un poco más ordenadas, ¿no? De manera paralela. En cambio, el irregular va a estar en forma de torbellinos. Las estructuras van a estar desordenadas, una sobre otra, ¿no? Nos vamos al tejido conectivo adulto, pero tejido conectivo reticular. La ubicación va a estar en el hígado, en el vaso, médula ósea y ganglios linfáticos. La función que tiene es la de formar mallas hematopoyéticas o redes para proporcionar soporte a la producción de células sanguíneas. Vemos acá que la coloración que se está usando hace que la matriz extracelular esté de un color un poquito más blanquecino. Y las fibras reticulares, porque esas son las que van a abundar más, ¿se dan cuenta? Si en reticulares tenemos fibras reticulares, en tejido conectivo elástico vamos a tener obviamente fibras elásticas. Esa es solamente la diferencia, ¿no? Para poder no confundirlas con el tejido conectivo denso. Entonces, tejido conectivo reticular, forma de malla, presente en el hígado, médula ósea, para poder sostener a las células sanguíneas. El tejido conectivo elástico, por tener mayor cantidad de fibras elásticas, va a permitir la elasticidad y la flexibilidad de estructuras que requieran estiramiento o retorno a su forma original. Y vamos a encontrarlo como en la parte de la conformación de túnica media, de arteriolas, y el ligamento bucal, ¿no? O también el ligamento suspensorio del pene, entre otros. Y estos también van a tener mayor cantidad de fibras reticulares que de células. Y ya nos vamos al bloque del cual queríamos conversar un poco, sobre el tejido adiposo, ¿no? Vamos a hablar dentro de este tema el origen y la clasificación. El tejido adiposo tiene origen en células mesenquimales, ¿no? Aquellas que tenían una característica multipotencial. Entonces, al inicio,
solamente siendo células mesenquimales, van a tener que decidir, ¿no? Si transformarse en adipocitos multiloculares o uniloculares. Multiloculares, habíamos dicho, de varias bolsitas de vacuolas de grasa o vacuolas llenas de triglicéridos, o solamente de unilocular, una vacuola que cubre toda la célula. Entonces va a tener que decidir ser un preadipocito para convertirse, gracias a este interruptor maestro o célula maestra, o este gen que permite que pueda pasar, ¿no?, del lipoblasto temprano al lipoblasto intermedio, lipoblasto tardío y convertirse en lipocito maduro o adipocito blanco. Solo una vacuola de triglicéridos. En cambio, este otro tipo de gen maestro, va a hacer que esa célula mesenquimal pase al lipoblasto temprano y solamente acomode y guarde o almacene las vacuolas de triglicéridos para convertirse a un adipocito pardo. Entonces, muy a pesar de que éstas tengan interruptores maestros diferentes, ambas células tienen receptores de insulina IGF-1, que son importantes para la captación de glucosa y regulación del metabolismo. Vamos a encontrar entonces esta importante diferenciación. Ya hablamos que tienen ambas células el mismo receptor de insulina, pero vamos a hablar, ¿no?, de sus diferencias en cuanto a características. La grasa blanca o unilocular es aquella que tiene una gota de lípido, mide de 50 a 150 micras y está en todo el tejido conectivo laxo. Va a tener asimismo receptores como son la insulina y la prostaglandina, que son aquellos que promueven el almacenamiento de triglicéridos, hormonas que favorecen la liberación de grasa como el glucagón, la adrenalina, la hormona adrenocorticotropina, o conocida como la ACTH, ¿no?, que son los encargados de la liberación de ácidos grasos almacenados. Y lo importante, ¿no?, también está la leptina. Acá está. Nos vamos a este lado. La clasificación. Nos encontramos acá estábamos. Hablamos sobre lo que liberaban el ACTH, glucagón, adrenalina, que favorecen la liberación de triglicéridos. También actúan como almacenamiento para los propios triglicéridos y por tener alta actividad metabólica son los encargados, ¿no?, de guardar ciertos componentes para generar energía. Y sobre todo, algo que no quiero que se olviden es esto, que actúan como amortiguadores para algún golpe, alguna fuerza extrema, externa, que trate de dañar, ¿no?, nuestro organismo. Y modulan siempre la superficie corporal. ¿Con qué tipo de colorante o tinción vamos a encontrar al adipocito para poder verlo de mejor manera en lo que es el microscopio? El Sudán 4, que lo va a pintar de color naranja. ¿Qué es lo que va a pintar? Es la vacuola de triglicéridos, que está de color naranja. Si es otro tipo de lo que es tinción, como es el hematocilina eosina, lo va a pintar simplemente de blanco. Pero a las fibras, que estábamos hablando, sí las va a pintar de color rosa, ¿no? En este caso quizás morado, si se hablara de sus núcleos, ¿no?, al ser basófilos. Las hormonas secretadas, dentro de las más importantes, van a estar la leptina. ¿Qué es la leptina? Es el que se encarga del control de apetito y afecta al hipotálamo, ya que muchas de las personas que sufren de obesidad tienen abundancia de este tipo de hormona y hace que sufran de polifagia, ¿no?, que tengan que comer bastante, tengan bastante hambre. También tienen la secreción de hormona de la resistina, los factores de necrosis tumoral alfa y la adiponectina. ¿Dónde vamos a encontrar mayormente este tipo de adipocitos? En los recién nacidos, por eso vemos a los niños gorditos, ¿no?, bien gorditos. Y a ellos no les da mucho frío porque tienen, ¿no?, ese almacenamiento de adipocitos tipo grasa blanca. También están en los fetos, ¿no?, y en los animales, lo que le permite hibernar al animalito por mucho tiempo en temperaturas muy bajas. Y luego está el adipocito de la grasa blanca. Bueno, no era blanca, era adipocito de la grasa parda, que va a tener como color clásico un color pardo con numerosas mitocondrias con citocromos. Acá vemos, ¿no?, a diferencia del adipocito de grasa blanca, con contenido de muchas vacuolas llenas de triglicérido. Esa es la diferencia. Acá en esta misma muestra se encuentran a los dos tipos de adipocito, los uniloculares y los pluriloculares. Una sola vacuola, varias vacuolas de triglicérido.
Ok, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, estas se van a encargar de la producción de energía, pero en forma de calor, lo que lo hacen mediante la termogenina. Esta es una importante molécula que se fabrica para realizar esta función. Y evita, ¿no?, la producción de ATP para poder generar calor y guardar energía. La ubicación de este tipo de adipocitos va a ser la zona interescapular, el mediastino, en el cuello, por eso es que se nos también forma bastante papada, la zona perirrenal y en algunos niños hasta los 10 años. Esta vendría a ser la diferencia, ¿no? Que se encuentra en los niños hasta los 10 años. Esta es la que sí se mantiene con nosotros por mucho más tiempo. Y esta sí, se va perdiendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Bueno, un poco de la bibliografía, de donde se sacó la información para esta presentación. Y las gracias por nuevamente acompañarnos en la segunda semana de asesoría por pares. Espero que les haya gustado la presentación. Y voy a pasar lo que viene a ser el pretest. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla por el chat.